Bienvenidos a nuestro canal de YouTube Soy por Cuba. Saludos a todos, aquí les traemos nuestra nueva presentación. El terrorismo es un instrumento de vieja data utilizado por Estados Unidos contra Cuba y hoy revive en los días finales del gobierno del presidente Donald Trump. No puede achacársele la génesis de esta política al mandatario saliente, pero su retórica, medidas y acciones contra Cuba incitaron la realización de actos de esa naturaleza que Cuba denunció antes y ahora. Esa historia comenzó hace décadas y una fecha la marca, el 17 de marzo de 1960. Entonces, las autoridades estadounidenses aprobaron el llamado Programa de Acción Encubierta contra Cuba. Bandas armadas, actos de sabotaje, intentos de asesinato de líderes de la Revolución Cubana, la invasión mercenaria por Bahía de Cochinos e incluso la guerra biológica para la introducción de enfermedades y plagas conforman un largo prontuario de agresiones de terrorismo de Estado ejercido por Washington contra la isla. No hay que olvidar el derribo de una aeronave de cubana de aviación frente a las costas de Barbados en octubre de 1976, donde murieron 73 personas y los responsables de aquel crimen vivieron hasta sus últimos días en la ciudad de Miami. Después de esos hechos, a inicios de la revolución, han devenido un sinnúmero de agresiones económicas, militares, psicológicas, diplomáticas, de espionaje, intentos de asesinato a líderes y mediáticas. Bajo el gobierno de Donald Trump primó la impunidad, pero como ha ocurrido históricamente, Cuba demuestra que las administraciones de Estados Unidos son tolerantes y cómplices con estas acciones terroristas contra la isla. Como ya es sabido por la mayoría de todos nosotros, recientemente el gobierno de Trump y por medio de Mike Pompeo se vuelve a incluir a Cuba dentro de los países patrocinadores del terrorismo. Es una nueva patraña de esta administración que está desmoralizada y una vez más pretende colocar más obstáculos en las relaciones de Cuba con el gobierno de los Estados Unidos y la nueva administración que pronto entrará a la Casa Blanca. Ya esto se había dicho, que estaban estudiando hacerlo. Hay quien decía que después del asalto al Capitolio esto no iba a ocurrir, pero todo parece indicar, como también hablamos anteriormente, ayer fue con Taipei de China, hoy puede ser con Cuba o con otro lugar. Lo hablamos prácticamente, parece que van a seguir en 9 días haciendo cosas con un sentido sobre todo de dificultar a la administración que viene lo que quiera hacer en cuanto a cambio de política. ¿De qué se trata esto? Lo primero que yo creo que hay que tener en cuenta, la información de Bloomberg dice que posiblemente hoy se haga el anuncio oficial y que las causas son la presencia en Cuba de personas que tienen X conflicto o que han tenido, según las autoridades americanas, conflicto en Estados Unidos, que viven hace decenas de años aquí y que ha sido más que analizado con las autoridades americanas de todo tipo, incluso cuando a Cuba se le sacó de esa infame lista durante la administración Obama, y la no extradición a Colombia de determinados líderes de movimientos guerrilleros que están aquí en negociaciones, cosa que ha sido explicada por la Cancillería cubana ampliamente, las razones de por qué eso no procede bajo ningún concepto. O sea, nada nuevo. Eso es lo primero, nada nuevo. No hay ningún elemento concreto que justifique la inclusión de la República de Cuba en esa lista. Para nosotros los cubanos esto no resulta nuevo, ya que, como decía Araceli, Cuba ha sido incluida en otras ocasiones en esta lista de países terroristas, y con la administración de Obama se
se hizo justicia y se eliminó a Cuba de esta infame lista. Cuba, que ha sido un país que desde el mismo triunfo de la revolución ha estado perpetrando actos terroristas contra nuestro pueblo. Tenemos ejemplos fehacientes y documentación abundante acerca de hechos que prueban la vinculación de los diferentes gobiernos de Estados Unidos unidos a la mafia ultraderecha de Miami, y que a lo largo de los 62 años prácticamente de la revolución ha habido un constante injerencismo y una constante ejecución de planes terroristas contra nuestro país. Nuestro país acumula una gran cantidad de muertos víctimas del terrorismo a través de introducción de enfermedades como fue el dengue hemorrágico, la fiebre porcina. Hemos tenido actos terroristas como el derribo en pleno vuelo del avión de Barbados. Yo lo oigo, pero me hago la tonta, ¿no? Y con disimulo voy a llevar los platos pensando que Aide no había oído nada. Y entonces, bueno, cuando voy a dejar los platos, ella me mira y dice, Margarita, ¿tú oíste la noticia? Y digo, ¿ay, de qué? Dice, del avión. Digo, no, pero ese no es cubano. Dice, sí, Margarita, es de cubana, que yo lo oí todo muy bien. Y yo estoy esperando a mi hijo que llegaba hoy. Y si mi hijo venía en ese avión no se salva nadie, me dijo. Digo, ay, pero usted no puede pensar eso, ¿cómo usted se va a poner así? Dice, no, Margarita, no. Y no empiecen a engañarme. Antes coge, se terminó de bañar, se vistió, se puso el uniforme y fue a buscar un compañero, ¿no? Tú saliste... Y voy a buscar a Peña para que me llevara al aeropuerto. Al aeropuerto. Allí, a donde él trabajaba, donde estaba la oficina de ellos. Y le pregunto al compañero que dice, oye, mi chico, Rojo nos da, yo hago esto para conocer si Rojo sabía algo más del avión. Y me dice el que está allí, chico, Rojo no está aquí. Y yo, pero ¿dónde está él? Entonces me dice, Rojo venía en el avión. De todas formas quería que Aide se acostara. ¿Qué va? No hubo forma. Dice, Margarita, no me voy. Mira, te voy a ser sincera. Ella se tiñó su pelo para la boda de su hija. Y ella tenía su pelo negro. Yo eso lo digo y a mí nadie me lo cree. Ella tenía su pelo negro, que se había dado un tinte negro. Al otro día, cuando amaneció, tenía todas las canas afuera. Numerosos han sido las muestras y la evidencia de la mano del imperio norteamericano, de la mafia anticubana de Miami en la organización de actos terroristas contra Cuba. Veíamos cómo se alentaba desde los Estados Unidos el robo de avionetas, de embarcaciones hacia territorio de los Estados Unidos, y que también actos estos que, como el caso de el joven Orlando Pérez Quintosa, que perdió la vida en este acto terrorista. Innumerosos son, incontables las pérdidas que ha sufrido Cuba por consecuencia de actos terroristas contra nuestro país. El 18 de enero de 1962 fue entregado al presidente Kennedy el llamado Proyecto Cuba, conocido también como Operación Mangosta. Su objetivo, provocar, mediante la guerra económica, una rebelión interna en Cuba
que crearía las condiciones para justificar una intervención militar de Estados Unidos. La Operación Mangosta terminó abruptamente al ser descubiertos por Estados Unidos en octubre de 1962 los cohetes R-12 soviéticos escondidos en la provincia de Pinar del Río. El acuerdo entre Estados Unidos y la URSS para dar fin a la llamada crisis de los misiles incluía la interrupción de dicha Operación Mangosta dentro de un paquete de compromisos de Estados Unidos de no atacar a Cuba. Sin embargo, las acciones de Estados Unidos continuaron. En junio de 1963 la CIA presentó un nuevo plan llamado Política Encubierta y Programa Integrado de Acciones Propuestas hacia Cuba. En el texto de presentación de este plan, ahora desclasificado, se lee que su estrategia era desarrollar represalias económicas y acciones de sabotaje que se sientan profundamente en la población cubana para provocar revueltas activas contra el gobierno comunista de Castro. Las acciones terroristas no se hicieron esperar. La CIA atentó contra instalaciones eléctricas, almacenes de petróleo y contra poblados costeros de la isla con la intención de causar pánico entre la población. Habrá fracasos con la consecuente pérdida de vidas y acusaciones contra Estados Unidos. Se lee en el documento de la CIA que continúa: el gobierno de Estados Unidos debe estar preparado para negar públicamente cualquier participación en dichos actos. También queríamos resaltar que es conocimiento para nosotros también que esto es otra manipulación más de este gobierno que se encuentra ya de salida dando su última patada y que pretende poner el camino más difícil a la nueva administración y su acercamiento hacia Cuba, ya que en la práctica es más de lo mismo. Continuarán las medidas de arreciamiento, de bloqueo que hemos tenido, que han sido impuestas por esta administración, y que esto lo que hace corroborar es que esta administración inmoral de Donald Trump, en su afán desmedido de derrocar la revolución cubana, lleva acciones que en sí son actos terroristas, porque el arreciamiento del bloqueo en medio de una pandemia y aprovechar la pandemia como aliado para asfixiar a un pueblo por hambre y enfermedades, eso es un acto terrorista. Eso es un acto de genocidio, como la esencia del mismo bloqueo. Pero ¿qué se puede esperar de este presidente, de esta administración que incentiva el terrorismo en su propio territorio? Podemos resaltar la operación criminal Peter Pan, la que fue ejecutada en nuestro país a partir de 1960 hasta 1965. Se encuentra aquí una instalación cultural. Se trata de un mapa de Cuba donde los juguetes son reales de la década de 60, representando a los niños, porque fueron los niños los que salieron de todas partes de Cuba hacia la Florida, Miami. A la sombra, el daño psicológico. La flauta, aquellos niños que se dieron solitos y nunca jamás regresaron a su tierra. Tal vez para personas ajenas a Cuba y que no conocen mucho de la historia de Cuba, esto los pueda confundir y pueda decir, Cuba o los pueda llevar a pensar que nuestro país patrocina el terrorismo, ya que se trata de confundir y vincular a Cuba con acciones terroristas acerca de proteger a terroristas, de supuestos terroristas de las Fuerzas Armadas de Liberación de Colombia, cuando nuestro país ha sido un garante del proceso de paz que se ha venido incumpliendo por parte de las autoridades de Colombia, ya que se ha llevado a cabo prácticamente se puede decir una masacre con ex agentes de la guerrilla después de firmado estos acuerdos, y a lo cual el gobierno de los Estados Unidos permanece callado. Permanece callado también cuando han ocurrido masacres de niños en Colombia y hechos detestables como eso. Ya lo decíamos anteriormente, cómo a lo largo de los años se fueron asesinando campesinos inocentes, poniéndole nombres de guerrilleros y anotando las cifras de estos campesinos muertos como supuestos agentes de la guerrilla en los gobiernos sucesivos que han estado en Colombia. Y Estados Unidos es el país que tiene varias bases militares en ese territorio y conoce muy bien todo lo que sucede ahí. Entonces, ese país que tiene bases militares en todos los territorios
que invade y realiza guerras de conquista en el Medio Oriente y en todos los oscuros rincones del mundo, bombardeando y matando niños y vidas inocentes y mostrándolos como efectos colaterales a sus acciones que no han tenido un efecto positivo en el mundo actual, porque después de su guerra de conquista en el Medio Oriente vemos como el terrorismo, lejos de aplacarse, se incentivó. Vemos como en esos países reina todavía el desorden, reina todavía la pobreza, reina la miseria, reina el caos, después que han sido invadidos por estos gobiernos y la destrucción que ha llevado a todas esas ciudades. Su único objetivo era el petróleo, su único objetivo siempre han sido los recursos naturales. Y con esto acusación a nuestro país, lejos de un real interés, porque ellos nunca realmente le ha interesado seriamente el terrorismo. Recordemos los hechos del 11 de septiembre, fueron atentados planificados por ellos y demoliciones de las Torres Gemelas para justificar sus guerras de conquista, hechos que se llevaron a cabo y que provocaron la muerte de ciudadanos norteamericanos. Y eso no les interesó a ese gobierno, supuesto paladín de los derechos humanos, supuesto defensor, supuesto juez internacional que se atribuye el derecho de incluir y excluir a países en listas como esta, unilaterales de patrocinadores del terrorismo, donde el nombre de los Estados Unidos debería estar como primer número, número 1 en la lista de países invasores, en la lista de países masacradores, en la lista de países que acaban con la vida de personas inocentes, en la lista de países terroristas en excelencia a nivel mundial, en nombre de la democracia, en nombre de los intereses, pudiéramos decir, de los círculos de poder de ese país paladín de los derechos humanos y paladín de la democracia en el mundo. 4 de marzo de 1960, Fidel estaba reunido en el piso 18 con Raúl, con Guillermo García y otros compañeros, cuando sentimos una explosión que estremeció todo el edificio. Y con la misma entramos. Estaba Fidel y los compañeros que estaban ahí, Raúl, Guillermo, parados en la ventana mirando al muelle. Se vira y le dice a Guillermo, Guillermo, el barco que iba a entrar con las armas, ¿sabes si entró? Y Guillermo le contestó, Fidel, el barco entró por la mañana. Dice Fidel, volaron el barco, vamos para allá. Fue un estallido tan enorme que yo lo que pensé era que nos estaban bombardeando. Honestamente pensé que había empezado la guerra. Aquí La Habana se puso negra, como la noche. Salió un cono para arriba inmenso. Bueno, algo, vaya, terrible, fantástico fue aquello. Los compañeros, los hombres, salieron corriendo para los muelles para prestar ayuda. Ocurre la segunda explosión. Aquello fue espantoso. Alrededor nuestro caían pedazos del barco, de hierro, de distintos tamaños. Te recuerdo que la segunda explosión fue la más letal. Ya había llegado más gente, habían llegado compañeros de la policía, de los bomberos, de la Cruz Roja, que van a aportar numerosas víctimas. Vi muchas cosas muy duras, piernas, brazos, cabeza, bueno, todo lo que fue la destrucción de la Cuba. Como hemos estado diciendo, nuestro país ha sido víctima alrededor del triunfo de la revolución, hemos sido víctimas de estos atentados terroristas. Hemos visto cómo en los Estados Unidos ha albergado en su propio territorio a elementos terroristas y que nunca fueron juzgados ni nunca fueron apresados por estos crímenes estos que igual fueron conocidos por todo el mundo porque dieron al traste con la pérdida de numerosas personas inocentes
y es para todos conocido el acto terrorista en el que perdieron la vida 73 personas inocentes en lo que conocemos en la historia como el crimen de Barbados. Estos actos quedaron impunes y Posada Carriles y Orlando Bosch quedaron impunes ante este horrendo crimen que ya decía ahorita, personas inocentes, jóvenes perdieron su vida y otros ciudadanos guyaneses que iban en ese vuelo, y una vez más el mundo condenó y condena todavía hoy esos actos que nunca recibieron, sus autores nunca recibieron un juicio justo por los crímenes que cometieron. Hoy también hemos visto en nuestro país cómo la política de Estados Unidos hacia Cuba ha provocado y ha incentivado la comisión de actos terroristas dentro del país, alentados, preparados y organizados desde elementos anticubanos de la extrema cubana, anticubana de Miami. Estos actos son solo un paso más de la escalada injerencista dentro de Cuba y su afán de desestabilizar nuestro país cuando estamos en medio de una crisis económica mundial producida por esta pandemia, y entonces estos actos que se han alentado desde los Estados Unidos pretende crear otra condición, si podemos decir, arreciar las condiciones hoy en que vive nuestro país, ya que de por sí está bloqueado está siendo bloqueado por más de 60 años. Entonces, pues, hemos visto incluso ciudadanos que han sido apresados y ellos mismos han reconocido que han sido alentados por individuos desde territorios norteamericanos. Incluso son actos mercenarios porque sus actos han sido el resultado de las convocatorias que son pagadas desde el territorio estadounidense. En un mundo en que se nos convoca a la amnesia, sobre todo a la amnesia selectiva, en que se nos convoca a olvidar la historia para reescribirla por otros lares, yo creo que es importante que quienes no vivieron esta historia como lo hizo nuestra generación, la generación de nuestros padres, tengan un lugar en el cual recordar que ese enemigo sigue ahí y va a perseguir los mismos propósitos. Nuestro país ha sido víctima de actos terroristas en múltiples modalidades. Ya Araceli hablaba del crimen de Barbados, hablábamos de lo que sucedió con los hoteles de La Habana en los años 90, donde el joven Fabio Di Sermo resultó vilmente asesinado en estos atentados, y el autor intelectual, como decía Araceli, de este vil hecho, murió impune, Posada Carriles. Y las víctimas de terrorismo a lo largo de los años en nuestro país han sido muchos. Entonces resulta indignante y resulta hasta repugnante ver cómo este gobierno inmoral, como este gobierno que no se preocupó por la vida de sus propios ciudadanos durante la pandemia, este gobierno representado por Donald Trump, que ha endurecido las medidas contra nuestro país, este presidente que ha desoído a su pueblo, este presidente que desde los inicios, como decíamos anteriormente, ha llevado políticas que han llevado al traste con los últimos hechos que han ocurrido en el Capitolio, ya que solamente ha incentivado el odio, solamente ha incentivado la desunión, solamente ha incentivado el rechazo internacional acerca de las políticas estadounidenses, y es por eso que prácticamente todas las instituciones norteamericanas están llevando acciones para
terminar con este presidente lo más rápido posible. Tratan de también llevarlo a juicio con este proceso, y hasta se ha visto la Pelosi preocupada por las acciones que se puede decir demente, pueda llevar a cabo en sus últimas etapas, y se ha hablado hasta de quitarle la potestad de poder acceder a maletín nuclear en estos momentos. Entonces vemos cómo esta democracia, ese paladín de los derechos humanos, ese juez internacional, como decíamos anteriormente, que se adjudica el derecho de incluir a países en listas de países terroristas, y la figura de su propio presidente es una figura que no es confiable, es una figura que le resulta preocupante a las demás instituciones que lo rodean por su irresponsabilidad, por su forma de actuar, por su incoherencia. Entonces Cuba, el país que envía médicos a todos los rincones del mundo, el país que no tiene bases militares en ningún rincón del mundo, el país que salva vidas, el país que potencia la cooperación, que potencia la unidad, que potencia la soberanía de las naciones para su actuar internacional. Bueno, ese es el país que ellos acusan de país terrorista. ¿Por qué lo acusan de país terrorista? Porque el ejemplo de Cuba les duele. El ejemplo de nuestro país es un ejemplo que ellos no quieren que se expanda por el resto del mundo. Por eso nos bloquean. Porque sabe que sin bloqueo nuestro país puede salir adelante. Porque sabe que sin bloqueo nuestro país puede hacer muchas más cosas por su pueblo y por el resto de la humanidad. Todas las administraciones a lo largo de la historia, sea demócratas o republicanas, siempre han perseguido el mismo objetivo. Lo que pasa es que esta administración, con este presidente descabellado, con este presidente con problemas de mente, podríamos decir, pues, se ha llevado al extremismo de derecha todas sus acciones, tanto hacia de su política hacia Cuba, como en la política interna de ese país, que ya Biden lo decía, necesita sanar, necesita salir adelante y necesita rebasar este bache en la historia, que es una vergüenza para los propios norteamericanos, para los propios norteamericanos de bien, para los propios norteamericanos que creen en su sistema, que creen en esa democracia que es la que ellos tienen y que creen en sus instituciones. La figura de este presidente ha irrespetado todas estas reglas que nunca había ocurrido a lo largo de la historia de los Estados Unidos. Entre 1990 y el año 2000, las acciones terroristas contra Cuba y su gobierno se enfocaron en su mayoría en el sector turístico y económico de la isla. En 1990 fueron detenidos en La Habana antes de ejecutar su plan 2 terroristas a miembros de la organización Partido Unidad Nacional Democrática. Para 1991, 2 actos más pudieron ser frustrados. Los terroristas provenientes de Miami revelaron que su objetivo era sabotear tiendas de turistas e instalaciones económicas y de recreación para el público. Para 1992, la modalidad utilizada fue la de los ataques piratas en las costas habaneras y Varadero. El Hotel Meliá Varadero en Matanzas sufrió con estos actos. Con el paso de los años, otras zonas turísticas se vieron afectadas por la explosión de artefactos. El saldo de las acciones criminales organizadas y financiadas desde Estados Unidos han causado más de 3.000 víctimas fatales en la isla. Contra Cuba las acciones también han sido militares, biológicas, diplomáticas, psicológicas, propagandísticas y de espionaje. Bueno, hemos visto los días finales de la administración Trump, un presidente, como ya Emil lo decía, un presidente desequilibrado, acorralado por su afán de poder, y ya hizo oído sordo de todo lo que realmente se evidenció en las elecciones, donde ya se daba como ganadora a Joe Biden, y comenzó una campaña de instigación y de exaltamiento en las redes sociales hacia su inconformidad y con
aseverar que el proceso electoral había sido un fraude. Incluso fue capaz de decir que el proceso electoral en los Estados Unidos, o sea, la maquinaria electoral, era la más mala del mundo, y empezó una campaña, como ya decía, de instigación a través de las redes sociales a sus seguidores, y a sus fanáticos a que protestaran porque las elecciones habían sido robadas. De ahí que comienza un proceso en que sus seguidores empiezan a exaltarse, y el día 6, que es cuando debía llevar el proceso de certificación de las elecciones, pues bueno, él incluso habla a sus seguidores y los convoca a llegar hasta el Congreso. Como vimos, todo allí se formó un caos, se vio como elementos trompistas, incluso ya lo hablábamos, desprotegidos en masa, entraban violentamente al Capitolio y provocaron allí vandalismos, y incluso se veían también como los policías también alentaban a la masa violenta esta a que entrara como Pedro por su casa al Capitolio. Y veíamos como en otras imágenes que también salieron en las redes, como el presidente y su camarilla, incluso su familia, estaba viendo todo lo que estaba sucediendo en el Capitolio placenteramente, y sin que fuera capaz de convocar a la policía, a la Guardia Nacional, a que llegara allí. Numerosos han sido las reacciones, incluso, y cómo las personas se cuestionaban que cómo fue posible que estuviera el Capitolio tan desprotegido y que no existiera la seguridad adecuada para este lugar y para este momento, en que obviamente se preveía que el presidente no estaba de acuerdo con los resultados que allí se iban a dar. Bueno, pues en medio de todo este proceso, el presidente Trump, que ya incluso han sido reconocidos y apresados algunos elementos que que irrumpieron en ese lugar donde también es importante aclarar que se detectaron al menos 2 artefactos explosivos que eran funcionables, y en otro cargamento más en las cercanías del Capitolio. Bueno, pues en medio de toda esta situación, que ha sido como el presidente Biden que se acaba de ser reelecto, lo decía, en medio de toda esta vergüenza, en medio de todo esta que ha sido de conocimiento y que ha estado a la palestra en el mundo, pues bueno, en medio de toda esta situación, el presidente Trump, y por medio de Mike Pompeo, pues decide incluir a Cuba en los países patrocinadores del terrorismo. Solamente es una maniobra desesperada, como ya lo decía, una maniobra que pretende hacer un proceso de transición mucho más complejo. Hoy los Estados Unidos está prácticamente en una alarma. Hay denuncias de próximos actos hasta el día 20, que supuestamente debe llevarse a cabo el proceso de transición. Y en medio de toda esta situación, el presidente Trump trata de minar más y crear más condiciones para que se imposibilite un acercamiento de la administración Biden con Cuba, y por supuesto, una vez más, ceder a los deseos de la mafia cubana, anticubana de Miami, que como todos sabemos es un negocio. El problema Cuba es un negocio y solamente trae dividendos a esos bolsillos. Esta administración, yo creo que lo que ha demostrado es el tipo de democracia y la falsedad de ese sistema que pretende mostrarse al mundo como el ejemplo a todo.
en la figura de este presidente, como decía Radeli, en medio de las dificultades que él mismo había promovido, en medio de estos disturbios que estaban llevándose en el Capitolio, que conllevaron a la muerte de ciudadanos norteamericanos por los actos de violencia que se llevaron a cabo allí, incentivados por él mismo, y cómo no fue capaz de salir al frente y de liderar esa supuesta manifestación que él mismo había promovido. Muy cómodamente desde una habitación o del lugar donde se vio que estaba disfrutando del espectáculo desde las gradas. Es lo mismo que ocurría cuando la administración de Bush pretendía rendir a nuestro pueblo y también incrementó las medidas contra nuestro país, y cuando nuestro presidente le decía que nuestro presidente Fidel Castro en aquel entonces decía que él se iba a despedir como los romanos, porque sabe que estas sociedades, que estos presidentes norteamericanos no representan genuinamente a su pueblo, y que Fidel, nuestro líder, en caso de cualquier agresión, en caso de cualquier acción contra nuestro país, iba a estar en la primera línea de combate y allí iba a morir junto a su pueblo. Y no es lo que él dijo, es lo que hizo a lo largo de la historia, desde sus inicios como líder estudiantil, después en el Granma, cómo regresó por la vida de un hombre, poniendo la vida de ese hombre como cosa fundamental, aunque los planes de llegar se retrasarían. Después, cuando se encontró con Raúl en la alegría de Pío, transmitió el optimismo y transmitió la confianza en la victoria como líder. Después, en la Sierra Maestra, su actitud en las diferentes batallas y como líder y estratega, a su llegada al poder, liderando todas las leyes y todas las reformas que se hicieron en nuestro país. Después, cuando Playa Girón estuvo en primera línea de combate, y siempre ha estado en primera línea en cada momento histórico de la patria, y es por eso que nuestro pueblo lo apoya, y es por eso cuando una vez el mal nombrado maleconazo ocurrió en nuestro país, producto de la injerencia de los gobiernos norteamericanos incentivando la emigración desordenada con la ley genocida y terrorista de pies secos y pies mojados, que promovía la emigración desordenada de nuestro país y estimulaba la llegada de Estados Unidos de solo ciudadanos norteamericanos. Lo hemos dicho otras veces, si esa ley la hubieran puesto para el resto del mundo, Estados Unidos no hubiera un espacio libre para poder vivir, ya que ciudadanos de toda Sudamérica y Centroamérica hubieran emigrado con las facilidades que se le daban solamente a los cubanos al arribo a ese país por una política de desestabilización hacia nuestro país. Bueno, producto a esa política de los gobiernos norteamericanos, en nuestro país ocurrió un pequeño levantamiento que llamaban Maleconazo en La Habana, y nuestro líder le dijo a su escolta que iban a ir para allá y que no se podía disparar un tiro, que pasara lo que pasara, tenían que mantenerse quietos. ¿Y qué pasó? Cuando llegó nuestro comandante, solamente con la presencia, con la moral, con el prestigio del presidente cubano, la manifestación cesó. Y muchos de los que gritaban en contra, confundidos algunos, se movilizaron a favor de nuestro proceso, porque reaccionaron ante los actos que pretendían confundir a nuestro pueblo, pretendían promover un levantamiento en aquellas condiciones de periodo especial y de dificultades económicas, hechos que no han cesado, hechos que pretendieron hace muy poco con el circo de San Isidro, y que a lo largo de la historia se han ido repitiendo acciones y actos de terrorismo de diferentes modalidades para desestabilizar a nuestro país. Entonces, nuestro pueblo conoce, nuestro pueblo sabe, pero lo que indigna de esto es que en medio de esta epidemia, en medio de este proceso, en medio de estos sucesos que están ocurriendo en los propios Estados Unidos, lejos de preocuparse por lo que está sucediendo en su país y tratar de estabilizar el país, que en estos momentos, como decía Radeli, se encuentra prácticamente en estado de emergencia, continúan asediando a nuestro país, continúan mintiendo acerca de nuestro país, continúan sembrando desinformación para poder respaldar estas políticas de desestabilización, estas políticas de bloqueo, estas políticas de acciones para impedir que nuestro país
pueda acceder a mercados para impedir que nuestro país se pueda desarrollar y para seguir diciendo que es el sistema socialista el culpable de que la economía cubana no salga adelante. Entonces es por eso que la verdad de Cuba hay que seguirla diciendo, y es por eso que debemos seguir denunciando estas acciones para que muchas más personas en el mundo conozcan la verdad de Cuba y lo que realmente se esconde detrás de estas políticas genocidas y terroristas de los sucesivos gobiernos de Estados Unidos contra Cuba. La terrorista ley de ajuste cubano, expresión de la política migratoria de Estados Unidos hacia Cuba, se ha utilizado como un arma de agresión política contra nuestro pueblo al servicio de las maniobras propagandísticas de la mafia anticubana de Miami. Desde 1959, personas inocentes serían asesinadas durante el secuestro y piratería de naves y aeronaves cubanas por parte de criminales y antisociales que han sido recibidos como héroes en la Florida y que nunca fueron juzgados o devueltos a Cuba. En este contexto histórico, se enmarcó la repugnante Operación Peter Pan, que cobró vida a finales de los años 90 en la brutalidad del secuestro del niño Elian González, alentado por los grupos terroristas anticubanos en la Florida. El terrorismo contra nuestro pequeño país lograría una expresión más brutal a través de la guerra biológica mediante la introducción de plagas y enfermedades con graves afectaciones para la vida y economía del país. Nosotros, ayer en algún momento lo decía, estos hechos que se han ido llevando en los Estados Unidos con estos hechos vandálicos que se dieron en el Capitolio y que ya habían venido desarrollándose diferentes actos, incluso con el movimiento Black Lives Matter, que venía demostrando la inconformidad de la ciudadanía de los Estados Unidos por el mal manejo del gobierno de la administración Trump durante la pandemia y los abusos policiales. Pues bueno, todo esto ha llevado el traste a diferentes manifestaciones en los Estados Unidos, pero vimos cómo se maneja de forma diferente una manifestación y otra, que al final, como se decía, lo que se ha vivido en el Capitolio no fueron manifestaciones, fueron hechos terroristas, hechos de vandalismo y de violencia. Pues entonces hemos visto que estos actos ya, a través de esto, que como se han visto, incluso los funcionarios y congresistas se vieron en peligro de perder incluso la vida a manos de estos supremacistas blancos en la mayoría. Pues bueno, ya se ha visto la renuncia de muchos funcionarios de la administración Trump, y muchos, incluso Mike Pence también demostró que se deslindaba de lo que lo pudiera atar a estos actos que se dieron allí, incluso a pesar de la presión de Trump, fue capaz de certificar la victoria de Biden en las elecciones. Y todo esto, yo decía que todos estos actos que se han ido desarrollando en los Estados Unidos, bueno, pues ha creado un estado y una matriz de opinión diferente, de alguna manera, acerca de la administración Trump, de cómo se ha estado manifestando este gobierno incluso dentro del país,
y hemos visto que a pesar de que de todos estos intentos de Trump de comprar, como se puede decir, la mayor cantidad de seguidores y de fanáticos, pues bueno, hemos visto cómo ahora recientemente, después que Pompeo pone a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo, pues bueno, ya hemos podido ver cómo aparecen 8 senadores que le reclaman a Pompeo la decisión de poner a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo, y dentro de las cosas le dicen que aparece en el documento, le dicen que esto es inaceptable. Creo que esto es una vez más la medida de los resultados de toda esta campaña desmedida y desequilibrada de Trump. Creo que se le ha ido quizás un poco la mano, porque quizás él no previó cuál iba a ser la reacción de los congresistas y de funcionarios del gobierno, y una vez más estamos a la espera de el desarrollo posterior de estos hechos que todavía, como yo lo decía también, no terminan. No podemos decir que la batalla se ha ganado. El terreno está realmente complicado, porque hay una gran masa eufórica, una gran masa que se ve intocable, que todavía está alentada por el presidente del país y se cree con derechos de hacer cualquier cosa. Han habido denuncias de otros actos en los 50 estados de la Unión en diferentes momentos, y está el FBI incluso reclamando información acerca de estos hechos para tratar de, me imagino, apresar y esclarecer los hechos que tuvieron lugar ahí en el Capitolio. Nosotros, por esta vía, bueno, pues estamos condenando una vez más estos actos contra nuestro país que ha estado desde el triunfo de la revolución luchando contra estos hechos de terrorismo y de violencia contra nuestro país, actos desestabilizadores, actos criminales, y una vez más estamos en defensa de la verdad, en defensa de nuestras conquistas, y bueno, pues seguimos en nuestro canal al servicio de nuestro país. Somos, como ya lo decíamos, somos de los agradecidos, y como agradecidos estamos muy indignados sobre esta nueva patraña contra nuestro país. Y es importante seguir denunciando y seguir diciendo en todas las plataformas que podamos las verdades de Cuba, ya que como sucedió con el niño Elian, la sociedad norteamericana conoció qué era lo que sucedía acerca de este niño y se puso al lado de la justicia, al lado de la ética, al lado de la verdad, porque en Estados Unidos también existen ciudadanos que tienen valores, que tienen convicciones, que defienden la verdad, que defienden las causas justas. Lo que sucede muchas veces es que estos medios de información, muchos medios difunden falsedades acerca de nuestro país. En la mente de muchos norteamericanos, tal vez solamente lo que queda sobre Cuba es la supuesta crisis de los misiles, de la forma que el gobierno de Estados Unidos lo planteó en sus medios. Entonces es importante que cada día poder seguir difundiendo la verdad de Cuba, no solo para el dominio del resto del mundo, también para el dominio de los propios ciudadanos norteamericanos, y precisamente por eso, también por el miedo a que el ciudadano norteamericano conozca la verdad, por el miedo a que el ciudadano norteamericano conozca que la supuesta dictadura no es tan dictadura, que la supuesta dictadura defiende sobre todo la vida y la salud de sus ciudadanos, defiende la integridad física, la integridad moral del ciudadano cubano, y esa verdad y esa forma de manifestarse en nuestra sociedad es un ejemplo que no quieren que los ciudadanos norteamericanos tal vez conozcan.
y es por eso también que esta administración saliente incentivó políticas de ahogamiento, políticas de hostilidad y políticas de romper todo lo que había hecho la administración pasada de Barack Obama. Esperemos ahora con esta nueva administración cómo podrán abrirse paso en lo que ellos mismos expusieron que sería su política exterior hacia Cuba, y veremos cómo en lo adelante materializarán o llevarán a la práctica lo que dijeron durante su campaña electoral. Mientras tanto, nuestro país seguirá resistiendo, seguirá combatiendo en la arena internacional, difundiendo su verdad, ayudando a la humanidad en las esferas de salud, en las esferas que se puedan firmar convenios de colaboración, tratando de desarrollarnos y abriéndonos al mundo con la zona de desarrollo de Mariel, que es un ejemplo de lo que Cuba trata de hacer para poder desarrollar su economía desde adentro. Y en esa batalla nuestro país seguirá adelante. El camino es difícil. El camino también es difícil para la nueva administración para poder estabilizar primeramente su país, Norteamérica, ¿no? Y poder llevar a cabo las políticas que planteó dentro de su campaña electoral. Y bueno, esto era lo que yo fundamentalmente quería expresarles a través del día de hoy, reiterar nuestra condena y nuestro rechazo profundo acerca de esta vil inclusión de Cuba en una lista de terrorismo. Como hemos dicho, que somos víctimas de terrorismo y nos tratan de poner al mundo como país patrocinador del terrorismo, y la convicción profunda de que nuestro pueblo seguirá avanzando y seguirá resistiendo fundamentalmente todas las medidas que pretenden rendirnos por hambre y rendirnos por asfixia económica. A estos instigadores, a la mafia cubano-americana, a los Otaola, a los Eliezer, a todas estas garrapatas que se han prestado para hacerle juego a su amo Trump y a llenarse los bolsillos a costa del sufrimiento y de la violencia en contra del país que los vio nacer, pues les decimos que no se van a salir con la suya. Nuestro país ha sido un país asediado, pero es un país que tiene un pueblo fuerte, decidido a mantener sus conquistas, y nosotros aquí, como ya lo decíamos, estamos apoyando a nuestro pueblo, somos parte del pueblo porque somos cubanos agradecidos, y aquí estamos junto a nuestro pueblo, junto a nuestro presidente, apoyando esta resolución del MINREX que acaba de salir, que denuncia una vez más estas patrañas del gobierno y la administración Trump al colocar a Cuba en esta lista de países patrocinadores del terrorismo. Seguimos una vez en nuestro canal, seguimos como siempre en nuestro canal, como siempre lo digo, estamos en contra de la manipulación, en contra de la mentira, estamos siempre dispuestos a llevar desde nuestro punto de vista, como siempre lo decimos, desde nuestra modesta opinión, siempre la verdad, y seguimos en combate siempre por Cuba. Sí, por Cuba. Chao. Chao. Cuando el santo se me suba y